tardes, Dios les bendiga. Estamos en el programa La necesidad de un profeta con el propósito de responder las dudas e inquietudes que el pueblo de Dios tenga. Pueden enviar su pregunta al Facebook Melvin Carrasco o al WhatsApp más 58 0424 663 0482. También si pueden seguir nuestro canal Tabernáculo Sobre el Danto, donde se están subiendo las prédicas conforme a la Biblia y el mensaje de la hora. Con ustedes el pastor Melvin Carrasco, que estará dando un saludo. Bueno, muy buenas tardes, el Señor Jesucristo le bendiga. Bueno, esperemos que seamos ayuda, bendición para el cuerpo y la novia de nuestro Señor Jesucristo. Esperemos que estén viendo el programa La necesidad de un profeta y las prédicas conforme a la Biblia, el mensaje que Dios ha enviado para el tiempo del fin. Bueno, esta vez cambiamos el ambiente, lo estamos haciendo en un ambiente natural. Gracias a Dios estamos aquí con el propósito de responder las dudas y inquietudes del pueblo de Dios. También estamos abiertos a debate, pueden enviar al más 58 0424 663 0482. Debate de la piedra de corona, el séptimo sello fue revelado, la iglesia terminó, etc. ¿Por qué razón Dios envía un profeta a su pueblo? Bueno, Dios siempre ha enviado profetas desde Génesis hasta Apocalipsis. Primero Dios le envía al Israel natural, Dios siempre le envió profetas a Israel. Y incluso en el tiempo del fin enviará dos profetas, Moisés y Elías. Apocalipsis 11:6 dice que Dios enviaría dos profetas, el que convirtió el agua en sangre, Moisés, y el que cerró los cielos por 3 años y medio, el profeta Elías. Pablo dice en Romanos 11 que allá está el Israel natural y nosotros somos el Israel espiritual. Dios siempre ha enviado profetas para que el pueblo de Dios despierte, como dice en Proverbios 29:18, dice: el pueblo sin profecía se desenfrena. Entonces, así como hemos tenido la ciencia, como dice Daniel 12:4, que la ciencia se aumentará, así también Dios ha venido actuando, Dios ha venido creciendo. El mismo hermano Branham, el último profeta que Dios ha enviado a la tierra, él dice que así como el hombre en lo natural, el vehículo más rápido en 1520 era el caballo, pero el hombre natural no se quedó ahí, el hombre pasó al vehículo, ¿ves? Y el caballo representó la edad de Saldi, que fue el mensajero, fue Martín Lutero. La edad metodista representó Juan Wesley, que representó el vehículo. Henry Ford sacó el vehículo. El hombre natural no se quedó ahí. Después el hombre de los hermanos Brie vinieron y trajeron el avión que representa la edad de la Odisea, la edad pentecostal, pero el hombre natural no se quedó ahí. ¿Ves? El hombre espiritual también ha venido avanzando, ¿ves? Que representó la organización pentecostal. Pero ahora estamos en el tiempo del astronauta. Hoy en día el hombre ya viaja más allá del espacio. Tenemos el astronauta John Clay, muchos astronautas han viajado, los rusos, Estados Unidos, los chinos, Israel, China ha enviado, tiene científicos ya, Israel, Rusia y Estados Unidos. Entonces ya hoy en día ya el hombre viaja más allá del espacio, ¿ves? El hombre ya se despegó del avión, pasó al espacio, que es la luna, pues es la luna. Entonces, así como el hombre natural ha venido avanzando, Dios también ha venido avanzando. Dios ha traído a nosotros los gentiles 7 mensajeros. El primer mensajero fue el apóstol Pablo a la edad de Efesios, comenzó en el 53 y terminó en el 170. La edad de Esmirna comienza en el 170 y termina en el 312, el mensajero fue Irineo. La edad de Pérgamo comienza en el 312 y termina en el 606, el mensajero fue Martín. La edad de Teatira comienza en el 606 y termina en el 606 termina en 1520, el mensajero fue Colombo. La edad de Saldi comienza en 1520, termina en 1750, el mensajero fue Martín Lutero. Hay película documental de Martín Lutero. La edad de Filadelfia comienza en 1750 y termina en 1906, el mensajero fue Juan Wesley. La edad de la Odisea comienza en 1906 y termina en 1963. ¿Quién dijo que la edad de la Odisea había terminado? Apocalipsis 10:6, sino que nos dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Entra el ser eterno con 3 etapas, con 1 Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. O sea, son 3 etapas.
triple la naturaleza del rapto, no como las denominaciones que creen que el rapto de la persona se va a desaparecer de una vez. Dios ha enviado un profeta para este tiempo, conforme a la Biblia y conforme al mensaje que Dios ha traído. Podemos ver que por la Biblia los hijos de Dios no mueren, sino duermen, ¿verdad? Ese es correcto, la Biblia habla de que los hijos de Dios pasamos, el primer cuerpo que Dios le creó al hombre es un cuerpo teofánico. Eso lo podemos ver en el mensaje Orden, Conducta y Doctrina en la página 300. El hermano Braja dice que el primer cuerpo que Dios le creó al hombre es un cuerpo teofánico, un cuerpo espíritu. En Génesis 1:2 dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ve, el hombre, la imagen y semejanza de Dios es en el Espíritu. San Juan 4:24, hablando con la mujer samaritana, le dice, Dios es espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque es necesario que le adoren. Entonces, para nosotros somos imagen y semejanza de Dios, es en el espíritu, ¿entiendes? El hombre natural, el hombre del polvo lo crea Dios en Génesis 2:7. Dice que Dios le creó un cuerpo del polvo de la tierra, Adán, ¿entiendes? Entonces, todo eso son figuras, simbolismo de la realidad que Dios trae a la escena, porque el hombre en sí, el hombre natural, todo hombre muere, como dice en Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio, pero estamos hablando del hombre, el hombre espiritual, ¿verdad? El hombre espiritual no muere, el que muere es el hombre natural, pero cuando nosotros aceptamos a Dios y somos hijos de Dios, somos eternos. Lo que pasamos, este cuerpo pasa al polvo, pero Dios le crea un cuerpo teofánico al hombre y después pasa un cuerpo glorificado, que regresaremos a la tierra, como dice Mateo 5:5, dice el Salmo 37:11, porque los mansos heredarán la tierra. Muchas personas piensan que Jesucristo murió por la verdad. Jesucristo murió por la verdad. Bueno, Jesucristo no murió por la verdad. Jesucristo no murió por la verdad, porque nosotros los seres humanos sí podemos morir por la verdad, pero Jesucristo no murió por la verdad. Jesucristo es la verdad. ¿Ves? Él dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, él no murió por la verdad, Él es la verdad. Entonces, nosotros los seres humanos sí podemos morir por la verdad, pero Él no, porque Él es la verdad. San Juan 17:17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. El cielo y la tierra, Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. O sea, que Él es la verdad, pues desde antes de la fundación del mundo, como dice Apocalipsis 13:8, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Él es la verdad desde el cielo hasta la tierra, pues, hasta el fin, porque Apocalipsis 1:8 dice, Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el que era y el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Sabemos que en lo espiritual nosotros somos templos del Espíritu Santo, somos iglesia, ¿verdad? Pero hay muchas veces que nos preguntan a qué iglesia pertenecen ustedes. ¿Qué podemos responder cuando nos preguntan a qué iglesia pertenecen ustedes? Bueno, nosotros no pertenecemos a ninguna iglesia, pertenecemos al Señor Jesucristo. El hermano Braja predicó un mensaje que lo tituló ¿Por qué no somos una denominación? Ahí lo explica el hermano Braja muy bien. Y en realidad nosotros no pertenecemos a ninguna organización, a ninguna iglesia, pertenecemos a Jesucristo. Porque somos carne de su carne, hueso de su hueso, como el primer Adán en Génesis 2:22, 2:21, 2:22 y 2:23. El primer Adán, ¿verdad? Dios lo hace caer un sueño profundo y saca de la costilla, saca la ayuda idónea, ¿ve? Que ella todavía no se llamaba Eva. En Génesis 5:2 dice, y ambos se llamaban Adán, Adán masculino y Adán femenino. Entonces, en el apóstol Pablo, el primer mensajero a la edad de Efesios, dice que el primer Adán era figura del segundo Adán, Adán masculino y Adán femenino. Pues en Génesis 1:27 dice, crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. O sea que el primer hombre que Dios hace a su imagen y semejanza es un cuerpo teofánico, y el segundo hombre que Dios hace, lo hace del polvo de la tierra. En Génesis 2:7 dice que Dios le crió un cuerpo del polvo de la tierra, Adán. Entonces esas son figuras, porque el primer Adán, como dice en Romanos 5:14, el primer Adán era figura del segundo Adán que había de venir a la tierra, entiende, que era nuestro Señor Jesucristo, como dice en 1 Corintios
15:46, porque él era el segundo Adán. Claro, como cristianos sí tenemos que congregarnos porque la Biblia lo dice. Tenemos que ir a una iglesia, sujetarnos a un pastor y congregarnos para alimentarnos, alimento espiritual. Es correcto, en Hebreos 10:25 dice: no dejéis de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Es un mandamiento de Dios que nosotros como cristianos, así como los jóvenes van a la escuela, al liceo, cuando son adultos van a la universidad, que es natural, para que ellos puedan aprender, para que ellos puedan ser ingenieros, abogados, jueces, generales, coroneles, funcionarios, ¿verdad? Ellos, un médico, cualquier carrera que puedan ejercer, ellos tienen que estudiar, ¿ves? Y San Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tendréis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces lo natural tipifica lo espiritual. Si alguien no lee la Biblia, no ora, no tiene comunión con Dios, pues. Como lo natural, el teléfono, si no lo ponemos a cargar, el teléfono está descargado. Entonces no agarra carga. Puede ser el mejor teléfono del mundo, pero si no está cargado, no sirve para llamar, no sirve para enviar mensajes. Entonces así también el pueblo de Dios tiene que escudriñar, prepararse, acudir a un pastor para que el pastor le instruya. ¿Ve? Porque Dios dice en Efesios 4:11, dice: Dios constituyó unos apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor, a otro maestro, y a sea el ministerio quíntuple, Efesios 4:11. Muchos cristianos también piensan que todos somos hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Ese es correcto, la Biblia habla de dos simientes, desde Génesis hasta Apocalipsis. Podemos decir que la primera batalla no se originó aquí en la tierra, se originó en el cielo. El diablo pecó allá en soberbia y en desobediencia. El pecado no es la desobediencia no es un pecado, es una forma de pecar, más no es un pecado. Cuando hablamos con los hermanos nacionales o religiosos, ellos dicen: no, ella desobedeció, pero es que desobedecer no es pecado, es una forma de pecar, ¿entiendes? Entonces el de nosotros es que nosotros, Dios Dios nos vaya enseñando, porque el verdadero maestro, el hombre, es lo que es instrumento en las manos de Dios. Es como el vaso no quita la sed, el que quita la sed es el agua. Es como el plato no te quita el apetito, el que te quita el apetito es la comida, ¿entiendes? Entonces así es Dios, el hombre, lo que es en las manos de Dios es un instrumento, más nada. Podemos entender que por revelación hay dos corrientes humanas en el mundo, ¿verdad? Eso es correcto, de Génesis hasta Apocalipsis. Como te dije, la primera batalla se originó en el cielo. El diablo pecó en desobediencia, en soberbia, fue soberbio y fue desobediente, una forma de pecar. El pecado pasa a la tierra, nosotros como seres humanos pecamos físicamente en el cuerpo. La primera batalla no se pecó en el cuerpo, se pecó en espíritu, porque ellos eran ángeles. El Pablo en Efesios 6:12 dice: no tenemos lucha ni contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. O sea, son espíritus que hoy esa batalla angelical, batallas celestiales pasaron a ser batallas humanas. Hoy en día el ser humano, la lucha, ahí tenemos a Rusia bombardeando Ucrania, esa guerra continúa. Caín y Abel. Caín era hijo de la serpiente, Abel era hijo de Dios. La Biblia dice en primera epístola de San Juan 3:12: no como Caín, que era del maligno. Y el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, los escribas, los fariseos, los saduceos, aquellos grandes religiosos, aquellos que decían creer en Dios, fueron los mismos que crucificaron al Dios de la gloria. ¿Ves? El Señor Jesucristo en San Juan 8:44 le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aun cuando ellos reclamaban ser hijos de Dios, ellos, el mismo Dios que ellos decían creer, que creían adorar, era el mismo Dios que estaban crucificando en la cruz del Calvario. O sea, la ciudad más religiosa del mundo crucificó al hombre más santo del mundo, el hombre que nunca dijo una mala palabra, que hizo el bien. Dice la Biblia que alimentó 5.000 hombres sin contar niños y mujeres, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, no hizo mal y el mundo lo aborreció y lo odió. Entonces, ¿qué queda para nosotros? Desde el cielo a Génesis y Apocalipsis vienen dos corrientes humanas: hijo de Dios, hijo del diablo. Mateo 13:24 dice: hay trigo y hay cizaña. En Mateo 25:33 dice: hay oveja y hay cabrito. En segunda de Timoteo 2:20 dice: hay vasos de honra y vasos de deshonra.
En Mateo 7:13 dice que ahí está la puerta angosta, que es el Señor Jesucristo, y está la puerta ancha, que es el diablo, pues, el mundo, pues, los deseos, la carne, ¿entiendes? ¿Y por qué razón han pervertido tanto la palabra de Dios? Bueno, tiene que estar en esas condiciones porque el Señor dijo que el mundo estaría hoy en esas condiciones. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, Dios sigue siendo Dios. El ser humano se ha cambiado y ha cambiado para peor, porque la Biblia dice que estamos como en los tiempos de Noé. Génesis 6 dice que la maldad era mucha sobre la tierra. Se repite la historia nuevamente. Génesis 6, la maldad es mucha en la tierra porque el hombre se ha creado bombas nucleares, ha creado armamento, ha querido, las naciones quieren someter a otras naciones. Todo lo que está aconteciendo está escrito en la Biblia. En segunda de Timoteo 3 dice que habrían hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. En la actualidad hay mucho cristianismo, ¿no? Y el mundo está lleno de cristianos, pero en Gálatas 1:8 Pablo dice, no es que hay otro evangelio, sino que hay muchos que lo han venido a pervertir. O sea, que el evangelio de hoy lo predican es por dinero, lo predican por fama, lo predican por muchas cosas, pero no predican la verdad que Dios ha traído a la escena, porque es un profeta, y un profeta ha venido para decir en qué condiciones. Tenemos Enoc séptimo de Adán, antidiluviano. Enoc fue profeta antidiluviano y estaba el mundo en una condición terrible. Y después vino Noé, ve que Noé fabricó un arca, duró 120 años predicándole a la humanidad que ese mundo pues iba a acabar en agua, y la gente no le creyó. Se salvaron 8 personas. Y la Biblia ahorita dice en Lucas 17:26 que estamos como en los tiempos de Noé. O sea, se repite la historia. Como Sodoma y Gomorra. En la actualidad como Sodoma y Gomorra, porque en la actualidad al hombre no le gusta a la mujer, le gustan son los hombres, y las mujeres no le gustan los hombres, sino que le gustan las mujeres. Y Sodoma y Gomorra lo que estaba lleno de eso. Entonces, si Hebreos 13:8 dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, si Dios quemó aquel mundo, Dios también hoy va a quemar este mundo, porque es el mismo día. Ahora muchos hermanos cristianos también se preguntan si una persona puede salvar a otra persona. No, el ser humano, el único que puede salvar es Dios. El ser humano, todo hombre viene del pecado. Romanos 6:23 dice la paga del pecado es muerte. La salvación de nosotros aquí en los gentiles es individual. La salvación de nosotros es individual. Y Dios lidia con Israel como nación. Apocalipsis 7 dice 12.000 de cada tribu, que serían 144.000, 12 por 12, 144.000. ¿Cuáles son las maneras de Dios sanar? Bueno, Dios sana a través de la naturaleza. Dios sana, la primera sanación es a través de la fe. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La segunda forma de Dios sanar es a través de la oración. La tercera forma de Dios sanar, también Dios sana a través de la música. La música es antigua, música que son conforme a la Biblia, conforme al mensaje que Dios siempre ha traído. Y Dios también sana a través de la ciencia médica. Pero la ciencia, Daniel 4:12 dice, la ciencia se aumentará. Muchos hermanos también preguntan si la oración de un verdadero cristiano intercede por otras personas. Bueno, la novia, el pueblo de Dios está intercediendo. Figura de allá de Abraham cuando intercedió por su sobrino Lot. Lot estaba en Sodoma y Gomorra. Lot es figura de las dominaciones y Abraham era figura del mensaje que Dios había traído en ese tiempo. Figura de este mensaje, que Dios a través del hermano Abraham trajo un mensaje original, puro, la restauración de todas las cosas a través de un profeta. Y él intercedió por Lot, porque Lot estaba en Sodoma y Gomorra, ¿entiendes? Entonces, hoy los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios también interceden. Ellos interceden por la familia, por su pueblo, por los familiares, por mamá, por papá, por todos los seres que uno tenga aquí en la tierra. Y los familiares, y aún por los amigos, y aún por los familiares de otros hermanos, ¿entiendes? Siempre estamos orando, la oración es intercesión. Orar es hablar con Dios, orar es interceder, orar es preguntarle a Dios. La primera oración que nuestro padre Abraham de la fe hizo fue que le dijo a Dios que no tenía hijos. Una pregunta, Señor, no tengo hijos. ¿Cuáles son las maneras de leer la Biblia? Y en cada una de estas maneras tiene que haber la revelación. Eso es correcto, la Biblia se lee literalmente como la tenemos. Se lee simbólicamente porque Dios habla desde Génesis 2:9, dice que ha ido del árbol de la ciencia del bien y el mal, y el árbol de vida, que es el Señor Jesucristo, y es Adán. Adán es figura de ese árbol de vida.
Entonces el Señor Jesucristo también es figura del árbol de la vida. Por eso él dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora el Mateo 7:17 dice que hay árboles buenos y árboles malos. Es un simbolismo de los seres humanos. Nosotros somos figura del árbol, pues, figura del árbol. Somos figura de la oveja. En San Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No somos ovejas, somos figura de oveja. Somos figura del trigo. Mateo 24:13, ¿verdad? Hay trigo y hay cizaña. Los hijos de Dios figura del trigo, los hijos del diablo la cizaña. Mateo 25:33, los hijos de Dios figura de la oveja, los hijos del diablo figura de los cabritos. Y hay vasos de honra, los hijos de Dios, y vasos de deshonra, los hijos del diablo. Hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Mateo 7:13. Y así, pues hay mucho simbolismo en la Biblia trae mucho simbolismo. Los libros más simbólicos de la Biblia es Génesis y Apocalipsis, por eso Dios dijo a través del profeta que los libros que el diablo más odiaba era Génesis y Apocalipsis, porque ahí se descubre el origen. Génesis es el origen y Apocalipsis es el fin. Génesis es la semilla y Apocalipsis es el fruto, la siembra, ya, pues cada árbol dará fruto en el tiempo del fin, que es Apocalipsis. Aparte de simbólicamente, también hay otras maneras de leer la Biblia. Correcto, dijimos literal, simbólica y poéticamente. La poesía, los salmos, hay salmos que son poéticos. Y creo que Eclesiastés, hay muchas cosas en la Biblia que son poéticas. Pero literalmente la Biblia se usa simbólicamente de Génesis hasta Apocalipsis. Hay mucho simbolismo. Cuando se refiere de árboles, se refiere a seres humanos. Cuando se refiere de ovejas, se refiere a seres humanos, de vasos a seres humanos. Y así, pues, vemos ahí en Jeremías, cuando fue al alfarero, el alfarero es el ser humano, el barro es el ser humano y el alfarero es Dios. Pues. Y así, pues, hay mucho simbolismo de lo que es las estrellas, la tierra es simbolismo, el sol es simbolismo. Nosotros somos estrellas, somos simbolismo de los hijos de Dios, porque la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham que contara las estrellas, que así iban a ser sus hijos, ¿ves? Hijos espirituales de Abraham. Pues. Y muchas cosas que son simbolismo, pues, simbolismo de Génesis hasta Apocalipsis. Y si la ponemos a buscar todos los simbolismos de la Biblia, imagínate, el Señor es simbolismo de un león, pero él no es un león, ¿ves? El león de la tribu de Judá. Él es simbolismo del cordero, pero no es un cordero, es simbolismo de una raíz. Apocalipsis 22:17 dice la raíz, ¿ves? De David. Él es una raíz, un simbolismo de raíz. Y así, pues hay mucho simbolismo en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Quién es nuestro peor enemigo? Bueno, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Eso lo dijo primero el hermano Branham, ¿verdad? Y habló al presidente Abraham Lincoln. Cuando le hicieron una pregunta al presidente Abraham Lincoln, cuando se lanzó a la presidencia, le dijeron que de quién temía él. Pues, y él dice, yo temo de yo mismo, Abraham Lincoln, que cometa errores y que todo ser humano comete errores. Y el hermano Branham dice, bueno, mi peor enemigo soy yo, William Mario Branham. Y de ahí todo ser humano, ¿verdad? Es su peor enemigo. Pablo en Romanos 7:16 en adelante, Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, porque hay una ley en mis miembros que se revela contra mí. Entonces, por revelación sabemos que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Ese es correcto. Ahora, ¿qué es lo único que nos puede hacer el diablo? Lo único que no puede hacer el diablo es criar. El único creador es Dios. Eso es lo único que no puede hacer el diablo, crear, porque el único creador es Dios. El diablo lo que hace es pervertir, más no puede crear, más no puede sanar, porque el único sanador es Dios. ¿Por qué razones se ha perdido el amor a las cosas de Dios? Bueno, la Biblia dice que el amor se perdería, ¿no? Pero el amor, hay dos amores. Si nos vamos al griego, hermano Braja dice amor divino y dice hay dos amores, el amor filio y el amor ágape. El amor filio es el amor del humano, el amor del ser humano, y el amor ágape es el amor de Dios, el amor correctivo, que es el que el ser humano no le gusta, y eso es lo que se ha perdido. Pues hay amor al dinero, hay amor a la fama, hay amor a la belleza, hay amor a muchas cosas, ¿no? Pero no hay amor hacia Dios, y el amor de Dios es la palabra, la Biblia. Y eso es lo que el ser humano ahorita no tiene, pues amor hacia las cosas espirituales. ¿A quién se refería Dios cuando hablaba de la gran ramera y sus hijas? La gran ramera, la Biblia dice que es la iglesia católica, y las hijas son las iglesias universales, las iglesias metodistas, bautistas, pentecostal, luz del mundo y todo eso. Y aún en este mensaje también se han desviado de lo que es
la realidad, la palabra. Pues la gran ramera, Apocalipsis, Dios a través del profeta también dice, la gran ramera es la iglesia católica romana y las denominaciones, que son muchas iglesias cristianas, y aún de este mensaje se han desviado. Hermano Braja predicó un mensaje en las tres clases creyentes. Él dice, tu actitud, mi actitud hacia la palabra dirá cuáles de esas tres clases creyentes soy yo. ¿Y por qué razones no hay que tenerle al comunismo y al romanismo así? Porque el profeta, Dios a través de su santo profeta, en el mensaje ahí mismo, la gran ramera, porque no somos una denominación, el hermano Braja dijo ahí que el mundo va a ser gobernado no por comunismo, va a ser gobernado por el romanismo. Ahora, en la tercera visión que vio Dios, le dio al hermano Braja, él dice que había tres ismos, había el fascismo, el nazismo y el comunismo, pero los otros dos ismos desaparecieron y floreció el comunismo. Entonces, en esa visión Dios le dice al hermano Braja, vigila al rey del norte, o vigila a Rusia, el rey del norte. Entonces hoy el comunismo ha florecido, y eso lo hemos visto, casi todos los países ya son comunistas. Ha florecido y se ha cumplido la palabra que Dios trajo a través de su santo profeta. Ahora, esto solamente lo podemos ver por revelación, porque hay muchas personas que si lo decimos no entenderían esto. Ese es correcto, ese es único y exclusiva para el pueblo de Dios. En verdad que mucha gente está poniendo la mirada hacia el comunismo, pero el comunismo no va a gobernar el mundo. La que va a gobernar el mundo ya lo dominó a la fuerza Roma pagana, ahora Roma papal. Es la que tiene todo el oro del mundo, tiene todo el diamante del mundo, los euros y los dólares. O sea que siempre hacemos énfasis sobre el dólar y el euro, pero lo más caro del mundo es el oro y nadie dice nada. Y el oro lo tiene Roma porque se los ha llevado de todas las naciones. Apocalipsis fue revelado. Ese es correcto, Apocalipsis Dios lo reveló, Apocalipsis 17 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Todos los misterios fueron revelados, no hay nada que no haya sido revelado. Ahora nosotros como pueblo de Dios tenemos que decir, como dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo. Pablo en Efesios 1:17 dice que le pidamos a Dios espíritu de conocimiento y de sabiduría y de revelación. O sea, para que Dios nos dé revelación conforme a la Biblia y conforme al mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin. ¿La idolatría es solamente adorar ídolos de piedra, de bronce, o podemos adorar varias cosas sin darnos cuenta, a veces objetos o diferentes cosas? Dios a través de su santo profeta dijo, idolatría es todo aquello lo que nosotros pongamos primero que a Dios. O sea, idolatría no es nada más el Salmo 115, el Salmo 135 dice, tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan, tienen manos y no palpean, pero eso nada más no es idolatría, eso son imágenes, son estatuas, ¿verdad?, que el hombre ha hecho, pero la idolatría a veces idolatría a un hijo, a veces idolatría a la esposa, a veces idolatría al papá, a la mamá, el vehículo, la casa, la mujer, todo lo que se ponga primero que a Dios es idolatría, porque Dios significa objeto de adoración. Entonces todo aquello que nosotros como seres humanos pongamos primero que a Dios, ese es nuestro ídolo. Por eso que dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, dice la palabra de Dios. El séptimo sello fue revelado. El séptimo sello, el hermano Braja dice, él habló como hablaba también, los profetas hablaron igualito que nuestro Señor Jesucristo por parábola. Mateo 13:13 dice, ¿por qué ellos le hablan por parábola? Y dijo, porque viendo no ven y oyendo no oyen, para que se cumpla en ellos lo que dijo el profeta Isaías. O sea que Dios se conoce única y exclusivamente por revelación. Mateo capítulo 16, verso 17 dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ve? ¿Sobre quién? Sobre la revelación. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué significa roca? Revelación. Entonces Dios para este tiempo, ¿verdad? Podemos entender la Biblia es única y exclusivamente por revelación. Si Dios no se lo muestra a la persona jamás lo va a entender. Porque Mateo 11, 25, 26, él dijo, te alabo Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tu pequeño. O sea, Dios se conoce única y exclusivamente por revelación. En Gálatas 1:11, Pablo dice, el evangelio que yo predico no es según hombre. ¿Ve? Ni lo aprendí de hombre, ni lo recibí de hombre, dice Pablo, sino por revelación de Jesucristo. O sea, que el único que puede que nosotros entendamos la Biblia de las tres formas, literal, simbólicamente y poéticamente, tiene que ver la intervención del Espíritu Santo para que el individuo pueda entender. ¿Ve? Para que el individuo pueda entender el mensaje que Dios está trayendo en el tiempo del fin.
¿Y cuándo, en qué tiempo fue revelado el séptimo sello a los hijos de Dios? El séptimo sello fue revelado en 1963. El hermano Braja dice que Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. O sea, todos los misterios fueron revelados a través de un profeta. ¿Ve? Ahora, Dios sigue hablando por parábola. El hermano Braja le hicieron varias veces la pregunta: hermano Braja, ¿el séptimo sello fue revelado? Y él decía, no, el séptimo sello no me fue revelado. Pero lean Apocalipsis 17. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Para los que no eran, le dijo que el séptimo sello no era revelado, pero para los que eran, el séptimo sello fue revelado. ¿Entiende por qué? Porque lo mandaba Apocalipsis 17. Entonces, cuando uno lee el libro de los 7 sellos, dice la revelación de los 7 sellos, no dice la revelación de los 6 sellos, no dice la revelación de los 7 sellos. Entonces, Dios para el tiempo del fin, Dios a su pueblo, a sus hijos, le ha revelado todos los misterios. Muchos hermanos preguntan que si la edad de Odisea terminó y en la edad muerta, ¿todavía pueden haber hijos de Dios en la edad de la Odisea? Sí, en todas las edades hubieron hijos de Dios, incluso la edad de la Odisea está en los muertos en Cristo. Ya Dios a través del profeta y primeramente el mismo Señor Jesucristo le da el diagnóstico a la edad de la Odisea. Apocalipsis 3:14 dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, que fue el hermano Braja, el amén, el testigo fiel, que es el Señor Jesucristo, el amén, el testigo fiel. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tu obra, que ni eres frío ni eres caliente. Por lo cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Tú no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea que el diagnóstico que Dios le da a la edad de la Odisea es un diagnóstico terrible, una condición terrible, porque si en lo físico vemos una persona pobre, ciega y desnuda, es una condición terrible. Entonces Dios a través de su santo profeta, mensaje, página 230 de los sellos, él dice: la edad de la Odisea, la organización pentecostal. El Edén de Satanás, página 4, al final, dice: la edad de la Odisea es la organización pentecostal. El mensaje ya ha salido del sol, el mensaje enciende una luz. El hermano Braja habla que la edad de la Odisea y muchos otros mensajes, dice: la edad de la Odisea es la organización pentecostal. O sea, no podemos dar la interpretación privada a la Biblia. Dios trae la interpretación a través de un profeta. Pero hay un octavo mensajero. No, la Biblia habla de 7 edades, 7 sellos, 7 copas, 7 truenos. Siempre la Biblia ha hablado de 7. El número 8 es el mismo Señor Jesucristo. Apocalipsis 10:1: vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. O sea, los misterios de Dios fueron revelados. Los misterios de Dios fueron revelados a través de su santo profeta, ¿entiendes? Entonces el Apocalipsis 5 dice que el libro estaba sellado por fuera y por dentro. O sea, por fuera vemos el caballo blanco, pero por dentro Dios tuvo que traer un profeta para revelar los misterios que Dios ha traído para el tiempo del fin. Para el tiempo del fin, ¿entiendes? ¿Y quién es la novia de Jesucristo? ¿Ah? ¿Quién es la novia de Jesucristo? La novia de Jesucristo, en el primero, ¿verdad? Como dijimos, en Mateo 5:48 dice: sé perfecto, como vuestro Padre es perfecto. Entonces, vamos al principio, a Génesis, ¿verdad? Y Génesis, el primer Adán masculino y Adán femenino, ellos fueron perfectos, ¿ves? Ellos fueron perfectos. Entonces, la novia se viene desarrollando desde Génesis hasta Apocalipsis. Allá era una novia natural, ¿ve? Fue sacada en Génesis 2:21, Dios hace caer un sueño profundo sobre el primer Adán. En Génesis 2:22, Dios viene, ¿verdad? Y Dios viene y trae a la escena Dios se la presenta a Adán, pues le hace caer un sueño profundo, se la saca y se la presenta en Génesis 2:22 y Génesis 2:23, ¿verdad? Dios le presenta a Adán y Adán dice esto, no dice esta, dice: esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso y será llamada Isaac, ¿verdad? En San Juan 19, capítulo 33 y 34, Dios habla del segundo Adán, como dijimos en 1 Corintios 15:45. ¿Ves? Dios habla del segundo Adán, y el segundo Adán, ¿verdad? En San Juan 19:33, Dios hace caer un sueño profundo. ¿Ves? Y de ese segundo Adán
En San Juan 19:34, Dios también, el soldado raga la costilla y sale agua y sangre. Sale la novia del Señor Jesucristo, ¿ves? Y la novia del Señor Jesucristo, agua y sangre, el agua representa la palabra y la sangre representa el espíritu. San Juan 6:63 dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. O sea que el que inspiró la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es el mismo Señor Jesucristo. Toda escritura, como dice Primera de Timoteo 3:16, ¿verdad? Dice que toda escritura fue inspirada. 3:17 dice que toda escritura fue inspirada. Primera de Timoteo 3:17 dice, toda escritura fue inspirada por Dios. ¿Entiendes? Útil para enseñar, para corregir al hombre, para el tiempo de que Dios siempre instruye al hombre, pero toda escritura es inspirada por Dios. La Biblia en lo natural escribía el hombre, pero ellos agarraban el dictado que Dios estaba trayendo, que Dios le dictaba a ellos y ellos escribieron la Biblia. La Biblia no fue escrita por el hombre, pero se la dictó Dios, fue inspirada por el mismo Dios, ¿entiendes? Quiere decir que Adán era una figura de lo que iba a pasar, más no la realidad. Ese es correcto. Adán era la figura del segundo Adán, que era nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Entonces, en el primer Adán cuando anduvo en el Edén, ahí andaba caminando la novia por dentro. ¿Ve? Él caminaba en el Edén hasta llegar a Génesis 2:21-22. Dios le saca a Adán, porque todavía no se llamaba Eva, se llamaba Adán femenino. Lo mismo ocurre aquí en la gracia. Dios hace caer un sueño profundo sobre el segundo Adán y saca a la novia. La novia es la palabra, la novia es carne de su carne, hueso de su hueso, y el mensaje toma una pluma y escribe, ¿verdad? El hermano Braja dice, toma una pluma y escribe, el hermano Braja dice, cuando la novia sepa quién es ella. ¿Quién es la novia? La novia es la palabra, ¿entiendes? Entonces la palabra, ¿por qué novia? Porque sale igualito que el primer allá, es la misma figura. La ley siendo, como dice Hebreos 10:1, la ley siendo sombra de la gracia, no la imagen mismo, sino sombra de los bienes venideros. Muchos hermanos preguntan también si estamos en otra edad. El tiempo que se está viviendo es un tiempo eterno, porque baja el ser eterno con 3 etapas. Primera está Sanolicenses 4:16. Lo mismo que por 2000 años no lo predicó ningún otro, no podía ser un reformador, Lutero, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley. No podían predicar porque tenía que ser un profeta que traerá yo a la escena para como el apóstol Pablo. Pues el hermano Braja predicó todo lo que predicó el apóstol Pablo. Por eso él dice en el mensaje Más allá de la cortina del tiempo, dice, si los de Pablo pasan, los míos también pasan, porque yo prediqué lo mismo que predicó Pablo. Hermano Braja predicó el bautismo bíblico, predicó que la mujer no podía ser pastora, predicó lo mismo que predicó Pablo, ¿entiendes? Entonces nosotros dijimos, en eso estamos confiando. Si lo de Pablo pasa, lo del hermano Braja pasa. ¿Por qué? Porque predicaron lo mismo. Dios abre las edades con un profeta y cierra las edades con un profeta. Ahora es Dios dirigiendo directamente a su novia. Dios dirigiendo directamente, como dice en Isaías 54:13 y San Juan 6:45. El mismo Dios nos está enseñando. Isaías 54:13 dice, los hijos de Jehová serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Lo mismo lo dijo el Señor Jesucristo en San Juan 6:45. No está escrito en vuestra ley que el mismo Dios nos enseñará. Ahora, esa enseñanza tiene que estar conforme a la Biblia y conforme al mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin. Ahora, como crucificaron al Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, también lo están crucificando ahorita. Allá lo crucificaron en lo físico, en el mensaje acusación que lo predicó el hermano Braja en 1963. El hermano Braja dice, yo acuso a los sistemas, yo acuso a los religiosos, dijo el hermano Braja, a las denominaciones, a los sistemas, porque allá lo crucificaron en la carne, pero hoy lo crucifican como la palabra. Hoy lo crucificaron las denominaciones, lo crucificó la Iglesia Católica en 1963, las denominaciones, y aún de este mensaje también lo crucificaron, porque crucificar es no creer, desviarse, salirse de la palabra, es crucificar nuevamente al Señor Jesucristo, y eso lo dice en Hebreos 6. En Hebreos 6 dice que no habrá remisión para aquellos que crucifican
nuevamente al Señor Jesucristo, pero hoy lo crucifican como la palabra. Ahora, aunque pareciera insignificante, hay un Padre Nuestro incorrecto. Ese es correcto, hay un Padre Nuestro incorrecto porque Mateo 6:29 dice, cuando oréis, oráis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase su voluntad, en el cielo como en la tierra, y danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestra deuda como también nosotros perdonamos nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces el Padre Nuestro católico es idéntico. Lo único que ellos dicen, el católico dice, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Es lo único que ellos cambian. Es un Padre Nuestro incorrecto, porque la Biblia dice que el que le quito, le ponga la palabra de Dios, Apocalipsis 22, 18 y 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade esta cosa, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de la palabra, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y pueden haber muchos cristianos que por no saber oren el Padre Nuestro incorrecto. Por eso creo que es muy importante leer bien, pedirle de revelación, porque a veces hasta por algo mínimo nos equivocamos. Ese es correcto, o sea, si la Biblia dice que si nosotros le quitamos o le ponemos y que no pueden ponérsele ni una jota ni una tilde, porque sería una interpretación privada, ¿ves? Como dice en segunda de Pedro 1:20, 1:20 y 1:21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces cuando uno interpreta la Biblia a su manera, ya está desviado, se está desviando, sea la católica, sea las denominaciones, y aún de este mensaje le han dado interpretación privada al mensaje que Dios ha traído a través de un profeta. También muchas personas no entienden por qué existen tantas guerras y enfermedades en el mundo. Bueno, como te dije, todo eso viene de Apocalipsis 12:7, la primera batalla no fue aquí en la tierra, la primera batalla fue en el cielo. El diablo peca en desobediencia y en soberbia, ¿entiendes? Pasan a la tierra y el pecado pasa, ya la guerra no son guerras angelicales, sino que son guerras humanas, guerras humanas. Las guerras han existido desde el principio, Caín y Abel, desde Génesis, todas las guerras, cuando Moisés, cuando Josué, eso ha sido guerra toda la vida, pues. Entonces lo natural tipifica lo espiritual. Hay una guerra en lo natural, hay una guerra en lo espiritual. Entonces ahí están los dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual. Y vienen desde el cielo y pasa a la tierra, y de la tierra continúa hasta Apocalipsis, pues, que es el fin, pues. Pero también todo está en Mateo 24. Habían guerras, rumores de guerra, Mateo 24. Correcto, Mateo 24 va con Malaquías 4:1. Malaquías 4:1 dice, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen estopa serán, dice Malaquías 4:1, dice, viene el día ardiente como horno, y todos los que hacen maldades serán estopa en aquel día, que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los mismos científicos han dicho que el calentamiento global es irreversible, o sea que todo lo que está aconteciendo en el mundo es bíblico. Y Malaquías 4 va con Mateo 24, el calentamiento global. ¿Qué causa el calentamiento global? Tsunamis, huracanes, volcanes, hambrunas, enfermedades, todo eso va perfectamente. ¿Por qué? Porque ya Dios lo dijo. Pues. Entonces, en 2 de Pedro 3:7 dice que el mundo que está guardado para fuego. O sea que este mundo se va a acabar en candela. Dios no necesita las bombas nucleares de Rusia o de Estados Unidos, de China, o de Israel, de cualquier país que tenga bombas nucleares, o de Corea del Norte, ¿no? Dios quemó Sodoma y Gomorra y no habían bombas nucleares todavía, ¿ves? Entonces Dios este mundo también lo va a quemar, este mundo va a ser purificado, va a ser así como la tierra, ¿verdad? Ha sido bautizada cuando en los tiempos de Noé, pasó a santificada en los tiempos del Señor Jesucristo, ahora va a ser bautizada con fuego. O sea, este mundo va a ser purificado, va a ser limpiado, porque los hijos de Dios, ¿verdad? Venimos a poseer la tierra eternamente, como dice Mateo 5:5 y Salmo 37:11. Los mansos heredarán la tierra. Tenemos un cuerpo, el primer cuerpo nosotros es un cuerpo teofánico. Pasamos a un cuerpo glorificado, estamos en un cuerpo terrestre, son tres cuerpos, cuerpo terrestre, cuerpo teofánico y cuerpo glorificado. Muchas personas se preguntan si Dios es
amor, porque va a acabar el mundo. ¿Mm? Si Dios es un Dios de amor, porque va a acabar el mundo. Bueno, porque Dios es un Dios de justicia también. Hablamos del Dios de amor porque sí, la gente dice, bueno, Dios, yo puedo hacer lo que yo quiero porque Dios es amor, pero también la Biblia dice que el Dios de amor es fuego y consumidor, en hebreo, ¿verdad? El apóstol Pablo lo dice. Y dice que el Dios de amor quemó a Sodoma y a Gomorra, el Dios de amor destruyó a Jericó, el Dios de amor consumió el mundo en agua, ¿ves? El Dios de amor. Entonces el Dios de amor va a quemar este mundo, maldito por el pecado. Porque Hebreo 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sodoma y Gomorra, ellos fueron quemados, ¿entiendes? ¿Por qué? Por la perversión, la aberración que hay en la actualidad. En Romanos 1:26 dice que el hombre ha cambiado su naturaleza y la mujer ha cambiado su naturaleza, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Se han desviado de la naturaleza de Dios y allá era Sodoma y Gomorra. Hoy es mundialmente que el hombre ya no le gustan las mujeres, sino que le gustan los hombres. Y las mujeres no le gustan los hombres, sino que les gustan las mujeres. El mundo está en las mismas condiciones de Sodoma y Gomorra, y Hebreo 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios no cambia, Dios sigue siendo Dios, y como Dios sigue siendo Dios, Dios va a quemar este mundo maldito por el pecado. Y lo quema no por los hijos de él, lo quema por los hijos de Dios, por los hijos del diablo. Dios no quema este mundo por sus hijos, Dios quema este mundo por los hijos del diablo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque en Mateo 25:41 dice que maldito al fuego eterno. O sea que Dios quitó, cuando Dios murió, nuestro Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Como hijo, él quitó la maldición de los hijos de Dios, ¿ves? Más no de la maldición de la simiente de Caín. La simiente de Caín sigue siendo maldita, porque en Mateo 25:41 el Señor le dice maldito al fuego eterno, ¿entiendes? Maldito al infierno, porque son hijos del diablo, ¿entiendes? Pero también podemos entender que Dios siempre, antes de enviar el juicio, envía la advertencia. Dice, correcto, Que Dios. sería un profeta vindicado. Correcto, un profeta viene con dos propósitos: de predicar y traerle mensaje a los hijos de Dios, y de condenación. Bendiciones para aquellos que lo reciben, maldiciones para aquellos que no lo reciben. En Mateo, creo que está en Mateo 10:41, dice, el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Entonces, para los que le reciben son bendiciones, para los que no reciben el mensaje, como dice en San Juan 6:29, ¿cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es que crear en el que Dios ha enviado. El que recibe ese profeta, bendición de profeta recibe, y los que lo rechazan reciben una maldición automáticamente. Un profeta viene para dos cosas: para salvar y para condenar. Ahora, los viajeros, ¿qué piensa usted de esas personas cristianas que viajan, que van a otro país por la situación, por muchas razones? Eso también está por la Biblia. Bueno, la Biblia dice en Daniel 12, dice, correrán de aquí para allá y de allá para acá. O sea, si me está hablando del tema de migración que hay en el mundo, no solamente los venezolanos están inmigrando los cubanos, los haitianos, los mexicanos, los argentinos, los colombianos, los peruanos y de muchos países, pues se están yendo hacia Estados Unidos y están emigrando cantidades de personas. Tenemos aquí ahorita, le llaman la montaña del diablo, el Darién, que ahí han muerto niños, han muerto personas, y la gente se sigue yendo, pues se sigue yendo a millones. ¿Ve? Y eso está escrito en la Biblia. El ser humano va a buscar a migrar por la situación, por la economía, pero los hijos de Dios dependemos de Dios. Dice en Mateo 6:25 y 26, dice, mirad las aves del cielo, que ni siembran ni ciegan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y tenemos los pajaritos aquí en Venezuela, hasta ahora no se han muerto de hambre. Los animales no se han muerto de hambre. Entonces dice, mirad las aves del cielo, miradlas. ¿Por qué Dios nos manda a mirar las aves del cielo? Porque las aves del cielo ya a las 4, a las 5 de la mañana le están cantando a Dios. ¿Entendés? Andan chiflando. ¿Ve? Y entonces, ¿qué le andan? Alabaré, alabaré, alabaré. Alabaré a mi Señor. Mientras que el ser humano son las 8, las 9 de la mañana y todavía está durmiendo. Creo que está en segunda de Tesalonicenses 3:10. Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Entonces hoy trabajan más los que no comen que los que... Hoy comen más los que no trabajan que los que trabajan. Entonces Dios dejó desde Génesis 3:19, Dios dijo al hombre, con el sudor de tu rostro te ganarás el pan de cada día. Entonces si uno no trabaja no debe de comer. Eso es lo que dice Dios, la ley de Dios. Y él dice, mira las aves del cielo, que ni siembran ni ciegan,
y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hombres de poca fe. Entonces, si el Dios de la gloria alimenta a las aves, alimenta a las bestias del campo, ¿cuánto más a su pueblo, a sus hijos? Entonces Dios alimenta, Dios nos sigue. Si estamos aquí en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Chile, donde estemos, es el mismo Dios. Y Dios nos va a alimentar. Yo no necesito irme para otro país para que Dios me bendiga. Si Dios me va a bendecir, me bendice aquí en mi tierra. ¿Entiendes? Entonces, o agarramos el lugar de Lolo, se fue a Sodoma y a Gomorra y estaba cómodo, pues tenía mucho dinero, pero estaba el pecado ahí también, ¿entiendes? Pero Abraham se quedó por allá con el Señor, ¿entiendes? Y Sara, ¿ves? No buscaron la fama, no buscaron los bienes. El hermano Abraham dice que lo era alcalde de Sodoma, ¿entiendes? Entonces el pueblo es de un pueblo humilde, pues Dios lo va a bendecir hasta que estemos aquí en la tierra. La bendición es que, como dice Pablo, el primer mensajero dijo, con sustento y abrigo estemos contentos. Entonces tenemos que estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Hay gente que está en peores condiciones que nosotros. Y Dios nos bendice si estamos aquí en Venezuela, donde estemos, Dios nos va a bendecir porque es el mismo Dios. Ahora también podemos ver que hay muchas personas que quieren ser de Dios en las buenas y en las malas no. Y Dios prueba a sus hijos como lo hizo con Job. Eso es correcto. Lo que pasa es que muchas veces el pueblo de Dios no está entrenado en la forma de que creemos que si buscamos de Dios vamos a ser millonarios, vamos a ser ricos, no nos va a faltar nada. A lo contrario, Dios nos prueba, dice la Biblia que Dios nos probará como el oro fino, a ver si en verdad somos oro. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está comparado con el oro. El oro es golpeado, es martillado para quitarle las piedritas a la tierra y Dios golpea. A ver, pues los hijos de Dios vienen a sufrir. Pablo dice en 1 Corintios 13, Pablo dice, si yo hablase en lengua humana y angelical y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, ¿ves? Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo ahí está hablando del amor ágape, no del amor filio, ¿ves? Porque el amor filio es una cosa, pero Pablo está hablando de que si no tenemos el amor de Dios, igualito estamos perdidos. Aún cuando Dios nos revele todos los misterios, estamos perdidos. Aún cuando digamos que somos cristianos, estamos perdidos porque tenemos que tener el verdadero amor, el amor ágape, el amor de Dios en nosotros. Claro, y como cristianos Dios nos manda a escudriñar y a vivir su palabra, no solamente leerla. Ese es correcto. San Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tendré la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro. En Mateo 4:4 él dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como desayunamos, almorzamos y cenamos, así también el alma necesita el alimento espiritual. El rey David en el Salmo 42, verso 2 dice, mi alma tiene sed de un Dios vivo. O sea, el ser humano va a los brujos, acude al alcohol, acude a la aguardiente, a las drogas, al dinero, a muchas cosas, porque busca saciar esa sed. Pero esa sed nada más la quita es Dios, más nadie. Ahora también, ¿cómo podemos probar que algo es falso o es verdadero? Por la palabra, así como hay un detector de mentira en lo natural, hay un detector de mentira en lo espiritual. Si nosotros leemos primera epístola de San Juan 4:1 dice, probar los espíritus, porque han salido muchos falsos profetas. ¿Por dónde lo vamos a probar? Por la palabra. ¿Ves? Porque la palabra, si ese espíritu no habla conforme a la palabra de Dios, no es de Dios. ¿Entiendes? Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre. Jeremías 17:7 dice, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. O sea que todo lo hace Dios, pues. Y aquí probar los espíritus es probarlo por la palabra. Si no habla conforme a la palabra de Dios, no es de Dios. No importa, no que tiene 5,000 miembros, que es el hombre más famoso, eso no quiere decir. Aquí es probarlo por la palabra. No eran uno y siete personas, 8 personas en los tiempos de Sodoma y Gomorra, 3. Salieron 4, pero la mujer de lo miró para atrás. Y así, pues, siempre es una manada pequeña, como dice en Lucas 12:32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darnos el rey. Entonces el pueblo de Dios es un pueblo pequeño, ¿entiendes? ¿Quién es la piedra de corona? La piedra de corona es el mismo Señor Jesucristo, es un simbolismo también. Ahí podemos entrar en simbolismo, porque el Señor no es que es una piedra, ¿verdad? El Señor no es una piedra, es un simbolismo de una piedra. En Mateo, en Hechos 4:11 dice, esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, que es el Señor Jesucristo.
1963 cabezas y ángulo a la estatura de un varón perfecto. Ángulo, es otro simbolismo más. Es un simbolismo y esa es la piedra que el mundo siempre ha rechazado y lo tenemos en muchos versículos y capítulos de la Biblia, que el Señor siempre ha sido rechazado. ¿Y cuándo fue dada la piedra de corona a los hijos de Dios? La piedra de corona, el Señor Jesucristo ha sido la piedra de corona. ¿Entiendes? En Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. O sea que de Jesucristo, apóstol y profeta, desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesucristo es la piedra de corona. Pablo dice en 1 Corintios 10:4, dice la roca. ¿Qué es roca? Revelación. Pero dice la roca era Cristo. Aquella roca que golpeó Moisés era Cristo, como él iba a ser golpeado en la cruz del Calvario por su pueblo, por sus hijos, ¿entiendes? ¿Y cuáles son las tres etapas del rapto? La primera etapa del rapto es voz de aclamación, la segunda es voz de arcángel, la tercera es trompeta de Dios sube acá, que es el mismo Señor Jesucristo. Entonces son tres etapas. Ya la primera etapa, Dios a través de un profeta, voz de aclamación. Para el mensaje, el rapto, página 28, el hermano Braja dice ahí que la voz de aclamación es un mensaje que Dios ha traído a través de un profeta. Y esa voz de aclamación, como siempre hemos dicho, Pablo singular, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el hermano Braja, ellos traían un mensaje singular, se lo predicaban a Efesios 4:11, pasaba a ser un mensaje plural, un mensaje diferido para un pueblo, ¿entiendes? Entonces ese mensaje Dios se lo daba a ese pueblo y ese pueblo crece a través de cada uno de los mensajeros. Como cristianos, ¿cómo podemos saber, cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Bueno, ¿cómo sabremos nosotros si tenemos el Espíritu Santo? El hermano Braja dice hay tres formas, están los tres atrios. Está el atrio de afuera, que es el cuerpo, representa el cuerpo, se recibe el Espíritu Santo en la carne, se recibe en la mente, que es el lugar santo, pero se tiene que recibir en el corazón, que es el lugar santísimo, ¿entiendes? Proverbio 23:26, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mi camino. O sea que nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo en el corazón. Entonces el bautismo del Espíritu Santo y recibir el Espíritu Santo es creer en el mensaje que Dios ha enviado. El hermano Braja le hicieron una pregunta en el mensaje Cinterna Rota. Él dijo, yo erré cuando yo dije que el Espíritu Santo era él dice que era el amor. No, todas las denominaciones, la Iglesia Católica, las denominaciones tienen amor, pero recibir el Espíritu Santo es recibir el mensaje que Dios ha traído para el tiempo de fin. Los que recibieron el mensaje de Pablo tenían el Espíritu Santo, el que recibió el mensaje de Irineo tenía el Espíritu Santo, de Martín, de Colombo, de Lutero, de Wesley y del hermano Braja. La evidencia de recibir el Espíritu Santo es vivir el mensaje, como dice en Santiago 1:22, no ser tan solo oidores, sino hacedores. ¿De qué? De la palabra, del mensaje que Dios ha traído. Te recuerdo que el hermano Braja predicó un mensaje de las tres clases creyentes, ¿entiendes? Y eso los hay en todas las iglesias, el mensaje. ¿Y cuáles son las tres clases de creyentes? Bueno, el hermano Braja dice el creyente puro que cree la palabra de Génesis Apocalipsis, cree que Dios ha enviado un profeta, lo vive, porque muchos creen que Dios ha enviado un profeta, pero no lo viven, ¿entiendes? Y el manufacturado del hermano Braja dice que se parece mucho a Judas. Judas fue hasta el final, fue justificación y santificación, no llegó a Pentecostés, no fue bautizado con el Espíritu Santo. Y el incrédulo se va de una vez. El hermano Braja lo compara con los 70 que se fueron allá en San Juan 6:63, 6:67, 68. Ahora, sabemos que todo es la revelación de Jesucristo con cada individuo. Y solamente todo lo podemos ver es por revelación, únicamente. Única y exclusivamente por revelación. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Mateo 16, verso 17. O sea que entendemos a Dios única y exclusivamente por revelación. Pablo en Gálatas 1:8 dice, el evangelio que yo aprendí no fue en un hombre, sino por revelación de Jesucristo. O sea que como el primer mensajero, el apóstol Pablo, así deben ser todo el ministerio quíntuplo. Y Dios, lo mismo que predicó el apóstol Pablo, lo predicó el hermano Braja, pero a un nivel el hermano Braja predicó lo mismo que predicó Pablo, pero un nivel más alto, o sea, un nivel del tiempo del fin, pues los 7 sellos, las 7 edades, todos los reformadores, los cabos sueltos que habían dejado los reformadores, Dios los restaura a través de un profeta. Hermano Braja predicó la restauración del árbol novio, ahí lo explica muy bien. Bueno, ya para culminar,
Recuerden que pueden enviar su pregunta al número más 58 0424 663 0482. También al Facebook Melvi Carrasco. Recuerden por favor seguir nuestro canal Tabernáculo Sobre el Tanto, donde se están subiendo las prédicas conforme a la Biblia y el mensaje de la hora. Y también recuerden que estamos abiertos a debates conforme a la Biblia y el mensaje de la hora. Y ya para culminar, muchas gracias al Pastor Melvi por responder todas las preguntas y él estará dando una despedida. Bueno, hermano, que Dios le bendiga y que seamos bendición para el cuerpo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, y que Dios le bendiga a todos. Amén. Amén.